Cuba y México, dos pueblos que históricamente han tenido muy buenas relaciones. A los mexicanos les simpatizan los cubanos, ya sea por la música, la alegría que los caracteriza, la capacidad de superar adversidades y su buen sentido del humor. Muchos cubanos han encontrado en México más que un refugio, un oasis o un lugar de paso, un nuevo hogar. Porque este país durante décadas ha abierto sus puertas a los cientos de miles de personas que han abandonado la isla en busca de sueños y un futuro mejor. Si bien es cierto que nos unen muchas semejanzas, también tenemos muchas diferencias. Y a dos de estas últimas me quiero referir hoy: la democracia y la educación. Lo quiero hacer de manera crítica y con fundamentos filosóficos, pero a la vez con un lenguaje accesible a la comprensión de todos. Soy cubano y puedo decir que Cuba siempre ha vendido la idea de ser el país con la democracia más participativa y la mejor educación del mundo. Algo que de manera personal he podido contrastar y poner en tela de juicio al conocer México y algunos países europeos, es decir, otros horizontes políticos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Me encuentro en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, con la intención de abordar estos dos conceptos tan importantes, la democracia y la educación. También entender las diferencias y cómo se manifiestan entre dos países, México y Cuba. Por ello, me complace contar con la presencia del doctor en filosofía Alfonso Villa, quien es coordinador de doctorado de este instituto. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y le doy gustosamente la bienvenida al canal. Gracias, Michelle. Gracias, el gusto es mío. Comencemos con la primera pregunta, que es básica pero necesaria y nos permitirá comprender todo lo demás. Son tres preguntas en una. ¿Qué es la democracia? ¿Qué debemos entender por democracia basándonos en su concepto más universal? ¿Cuándo aparece la democracia? Bueno, muchas gracias, Michelle, por esta oportunidad de hablar sobre el tema de la democracia. A esta pregunta de qué es la democracia y cómo hay que entender la democracia y cómo se la entiende, en general suele pensarse que tenemos la respuesta pronto y que la podemos responder fácilmente. Yo creo que no es así. ¿Por qué no es así? Porque damos por hecho que los países de Occidente son democráticos o deben ser democráticos y damos por hecho, por lo tanto, que entendemos qué es la democracia. Y yo no estoy tan seguro que sea así. O sea, yo creo que no es así. El tema de la democracia, bueno, tuvo su aparición, como ya sabemos, en Grecia, ¿no? En el tiempo de Pericles, luego desapareció, vuelve a aparecer otra vez en la época moderna y el concepto ha ido cambiando a lo largo de los siglos y en las diferentes etapas que ha tenido en la historia de Occidente. En principio, sí, yo creo que hay una idea de base que se mantiene y es que la democracia consiste en que sea el pueblo el que tenga el ejercicio del poder y de la autoridad, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes, muy cercanas, muy parecidas, pero que también hay que distinguir. La época moderna ha hecho de la democracia, sobre todo en Occidente, el modo de gobierno como los pueblos deben autogestionarse, ¿verdad? Y muchísimas veces se ha asumido casi como una especie de dogma, pues que los pueblos deben gobernarse democráticamente. Y luego al interior de esta convicción moderna de la democracia hay muchos matices dentro de la historia y dentro de los países, dentro de los pueblos.
porque hay varias maneras de llevar a cabo la democracia. De manera que a mí me parece que vivimos tiempos en los que es necesario volvernos a plantear qué es lo que entendemos por democracia, cómo es la democracia que queremos en los diferentes países, cómo puede ser la democracia que queremos en unos pueblos, en unos países que tienen unas características como las del día de hoy, como el tema de la masificación, por ejemplo, o el tema de la globalización económica, de la globalización política, etc. ¿Cómo puede ser hoy la democracia? ¿Cómo es posible? Y si sigue siendo verdad que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno que tenemos. O si al interior de la democracia, de la propia democracia como la hemos entendido, tendríamos que pensar ya en qué otros modos son posibles de autogobierno para los propios pueblos. O sea, yo sí creo que el modelo democrático moderno tiene ya un cierto agotamiento en su propio interior y que por eso la pregunta es muy importante, que tenemos que volver a plantearnos la pregunta de fondo de qué es la democracia, qué entendemos por democracia, cómo queremos la democracia para el día de hoy y cómo es posible la democracia el día de hoy. ¿Qué relación guarda la democracia con la educación? Bueno, es que hay una especie de relación dialéctica, de tensión entre democracia y educación. Entendido por educación, tanto las costumbres de un pueblo como la educación formal que un pueblo, un país quiere para sus habitantes. Dado que la democracia otra vez consiste en que el pueblo decida cómo quiere autogestionarse, autogestionar sus bienes, autogestionar sus responsabilidades, autogestionar sus retos, autogestionar sus conflictos, etcétera, etcétera. Una educación sistemática, formal, profunda, reflexiva, crítica, es la condición para que haya democracia. Y al revés también, o sea, es necesario que haya democracia para que pueda haber una educación que tenga esas características. Está claro que los países que han logrado una cierta estabilidad política, económica, social, al interior de sus diferentes dimensiones sociales, lo han logrado porque han sabido combinar muy bien esta dialéctica, esta tensión entre democracia y educación, ¿verdad? O sea, con la misma fuerza y con la misma decisión habría que estar cuidando siempre la democracia y estar cuidando siempre la educación. Los pueblos que se hacen llamar democráticos deben remitirse al concepto universal de democracia o crear uno totalmente diferente. ¿Acaso esto último es válido? Bueno, hay dos planos en el comentario, en el modo como se puede plantear la democracia. Un plano es el plano teórico, conceptual, abstracto, en donde pensamos, presuponemos que se puede tener un concepto universal de democracia, lo cual está bien y debe hacerse, ¿no? O sea, la filosofía política, tiene que elaborar un concepto universal de democracia, un concepto teórico en el que más o menos todos estemos de acuerdo. Sin embargo, y este sin embargo, este pero es muy, muy importante, cada pueblo tiene que encontrar su manera de hacer la democracia. O sea, la democracia no es un ejercicio en el que, conocido el concepto universal, uno no haga más que aplicarlo a su pueblo. No, no es así. Yo creo que es más bien al revés. Cada pueblo, en esta autogestión que hace de sí mismo, otra vez, de sus bienes, de sus responsabilidades,
de sus conflictos, etc. Si ha decidido que lo quiere hacer democráticamente, entonces tiene que construir desde abajo su propio quehacer democrático, ¿verdad? Cuando salí de Cuba por primera vez y llegué a México, me impresionaba al ver que las personas se manifestaban públicamente, exigiendo sus derechos más elementales. Hablaban abierta y libremente del gobierno y no pasaba nada. Eso para un cubano es impensable, imposible. No se atrevería a hacerlo porque sabe muy bien las consecuencias. Considero que en México sí existe libertad de expresión ciudadana y democracia participativa. Mi pregunta es, ¿cómo entender la libertad de expresión y la democracia participativa desde el propio contexto mexicano? Bueno, lo primero es que la participación de los ciudadanos en un sistema democrático es, pues digamos, tanto una obligación como un derecho y como algo que los propios gobiernos tendrían que estar promoviendo. La libertad de expresión, yo creo que es uno de los tesoros más importantes que un pueblo democrático tiene que cuidar. Siempre en el entendido de que la libertad de expresión tiene una tradición ya en el Estado democrático, pero eso no garantiza que la siga habiendo. La libertad de expresión, como la educación, como la misma democracia, es algo que hay que estar cuidando todos los días, promoviéndola todos los días. Un gobierno que se llame a sí mismo democrático y que no entienda la libertad de expresión, que no promueva la libertad de expresión, que no esté abierto a recibir las críticas, me parece que es un gobierno que no ha entendido en qué consiste un pueblo democrático, y eso en México es muy común. O sea, en México hay muchos gobernantes de todos los niveles a los cuales les falta una cierta madurez democrática para recibir las críticas. Lo toman como ataques personales, lo toman como desautorización a toda su gestión de gobierno, y no necesariamente. Hay algunas críticas, no todas, pero sí muchas críticas a las que los gobernantes tendrían que poner más oído si quieren efectivamente aspirar a gobernar del mejor modo a sus propios pueblos. En México, a diferencia de Cuba, existen muchos partidos políticos y movimientos sociales a favor y en contra del gobierno. Y también hay muchas universidades públicas y privadas. Aunque la democracia no es perfecta ni tampoco lo es la justicia social, podemos decir que la existencia de todos estos actores sociales posibilitan la presencia de una democracia en México. Sí, ahí yo creo que en este esquema de estados nacionales que tenemos, sí, en cierto sentido es muy importante que sigamos mirando a nuestra nación, cada quien a la suya, por ejemplo en América Latina. Pero también es importante que veamos que el propio país, que la propia nación, se explica a ella misma y, digamos, conforma su identidad propia, pues frente a esos otros vecinos que tiene en América Latina. ¿Qué estoy tratando de querer decir con esto? Que México, por ejemplo, con el modo como ha ido construyendo su democracia, por ejemplo, a partir del parteaguas que fue la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, ha ido elaborando su propia concepción de democracia, confrontándola, enfrentándola, defendiéndola frente a las democracias de sus vecinos o a los sistemas de gobierno de sus propios vecinos. Y en ese sentido, sea Cuba, o sea Estados Unidos, o sea Centroamérica, los países hermanos de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, etcétera, etcétera,
A mí me parece que son elementos muy importantes en la autocomprensión de la democracia en México. Y sí, en México, ya hablando al interior de este país, de México, hemos tenido unas discusiones sobre la democracia en términos de partido bastante intensas en los últimos, bueno, yo creo que en el último siglo, ¿no? Que ha favorecido con sus aciertos y sus desaciertos, pues que México vaya madurando, a mí me parece, en sus instituciones jurídicas y políticas, un espíritu de democracia, un espíritu democrático, conforme a las necesidades y las exigencias de la pluralidad de lo que es México, donde no podemos hablar de un solo pueblo, hay que hablar de muchos pueblos, y construir la democracia en un país tan plural, tan grande geográficamente, tan paradójico y tan contradictorio como México, ha llevado muchos años, décadas, pero el asunto ha ido madurando, me parece. En Cuba no hay cultura política. La gente no se queja, no se manifiesta, no exige sus derechos, al menos de manera masiva y efectiva. El gobierno castiga con cárcel cualquier tipo de intento por cambiar el sistema político imperante, hasta el punto que el nuevo Código Penal 2022 prohíbe incluso hablar mal del gobierno en redes sociales. El Partido Comunista de Cuba controla toda la economía del país. Muchos productos de primera necesidad están normados y racionalizados, y para comprar otros, los cubanos deben hacerlo en una moneda que no reciben por su trabajo. No se permite de manera libre el comercio privado dentro de la isla. No hay libertad de expresión. En fin, es una situación insostenible. Si existiera en México una situación similar, ¿el pueblo mexicano lo soportaría? Fíjate que este asunto de esta, digamos, contrastación entre lo que pasa en México y lo que pasa en Cuba es muy interesante, muy importante, y a mí me parece que habría que matizarla en varias cosas, un poco para tratar de, pues, de abonar una reflexión a este asunto. Por lo siguiente, hay muchas diferencias entre México y Cuba, simplemente en geografía. Simplemente en geografía. Geográficamente México es un país enorme, enorme, es un país muy grande geográficamente. De modo que en México en realidad hay varios Méxicos. Al interior del país vas a encontrar varios Méxicos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí donde estamos, en Morelia, en esta ciudad, en el estado de Michoacán, pero específicamente en Morelia, tenemos una tradición de una sociedad, de un pueblo muy politizado desde hace décadas, desde hace siglos, vamos a decir. La cuna de la independencia de México respecto de España es aquí, en esta región, en Morelia. Los héroes de la independencia salen de aquí, de esta ciudad. O sea, este pueblo, esta ciudad es una ciudad muy politizada. Eso explica que tú vas al centro de la ciudad, la Avenida Madero, si no es un grupo, es otro grupo el que está haciendo ruido político, ¿verdad? Pero luego tú vas a algunas otras regiones de México, no hay esta beligerancia política, no la hay. O sea, tú vas a algunas otras ciudades de México, quizá en el norte del país, en el noroeste, quizá claro, va a haber la movilidad política, los partidos y tal, pero no la efervescencia que hay, por ejemplo, aquí. Entonces, pienso que esta pluralidad al interior de México aquí haría muy difícil un esquema, por ejemplo, unipartidista, como el que se ha podido tener en Cuba. Eso por un lado. Y luego por otro lado,
esta politización diferenciada de las regiones en México, pues no se hizo ayer, ¿verdad? Sino que tiene una tradición bastante larga. Y me parece que es lo mismo que pasa en Cuba. O sea, en Cuba esto que pasa ahorita, pues tampoco se lo inventó ayer, sino que tiene una tradición muy documentada en la historia que ha llevado a que las cosas sean así como son en este momento. Otro factor, por ejemplo, ahí con sus propios matices, es la relación, nos guste o no, eso ni siquiera está en discusión, la relación que este país, que México, tiene, por ejemplo, con Estados Unidos, al mismo tiempo que la relación que Cuba tiene con Estados Unidos. A muchos sectores en México no les gusta esa expresión de que México es un poco el patio trasero de Estados Unidos. No, nadie quiere ser patio trasero de nadie, ¿no? Pero hay mucho de cierto de eso en México, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que México ha sido cómplice, aliado de Estados Unidos por un lado, pero por otro lado también no quiere aparecer como muy cómplice ni como muy aliado. Entonces, esta relación que tenemos de amor y odio con Estados Unidos, yo creo que determina profundamente tanto la política como la economía, como la cultura en México. Ahí las tradiciones históricas y culturales entre México y Cuba pues son muy diferentes, ¿no? Aquí se han fraguado de esta manera y con todo pues México ha ido encontrando su ruta para, digamos, no terminar doblando las manos completamente a los modelos estadounidenses, aunque finalmente hay ciudades de México en donde uno puede perfectamente sentir que está en Estados Unidos. ¿Es posible pensar en una democracia perfecta o es tan solo una utopía esta idea? Mira, yo creo que ahí hay un cierto equívoco en el que hay que reparar. Bueno, yo soy filósofo profesional, me dedico pues a la filosofía. Y en la filosofía hay un área de la filosofía que se llama, como lo sabemos que no nos dedicamos a estas cosas, filosofía práctica. Y ahí hay una distinción que Aristóteles tuvo que hacer e inventar en su época entre las acciones técnicas y las acciones prácticas. Y la acción técnica tiene como característica que una vez terminada la acción técnica queda un objeto producto de esa acción técnica, como cuando un carpintero hace una mesa, ¿verdad? El carpintero termina de hacer la mesa y la mesa queda hecha como mesa y asunto arreglado. El carpintero y la mesa son dos entes diferentes. No pasa así con la acción práctica. Porque la praxis, la práctica, se agota en ella misma, ¿verdad? O sea, la democracia es una acción práctica en tanto que se agota en el estar haciéndola a ella misma. No es como la acción técnica, donde una vez que termina la acción queda la cosa hecha. Acá no. En la praxis, la acción misma es también el resultado mismo, el objeto mismo. Y la democracia es una acción de la praxis. Por lo tanto, tendríamos que quitarnos de la cabeza la idea de estar aspirando a una democracia que sería perfecta en términos ideales. No, sino tenemos que asumir y entender que dado que la democracia es un asunto de la praxis, es decir, es un asunto que se agota en él mismo, el esfuerzo consiste en que cada vez que la realizamos resulte del mejor modo posible, como es posible que resulte del mejor modo posible en este momento. O sea, no hay ningún ideal al cual aspirar, sino hay toda la intención y toda la inteligencia para que esa democracia, esa educación, eso que estamos haciendo hoy con la práctica humana sea del mejor modo como puede ser aquí y ahora, el día de hoy. Ahí es donde yo creo que sí necesitamos madurar qué es lo que debe ser entendido por la democracia. La democracia no es
un punto al que hay que llegar, sino es algo que hay que estar haciendo y construyendo todos los días. Doctor Villa, muchísimas gracias, de verdad le agradezco su opinión, sus comentarios. Estoy seguro que van a permitir a todos nuestros amigos, a las personas que nos siguen, tener una panorámica más general de estos temas de la educación, la democracia entre nuestros países, entre Cuba, México, que como usted bien nos acaba de decir, son temas que nunca se agotan y tenemos siempre muchísima tela por donde cortar. Gracias una vez más, doctor. Gracias a ti. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Recuerden que sus opiniones, sus puntos de vista sobre este tema tan polémico son muy importantes y las pueden hacer saber en la caja de los comentarios. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.